Hola, buenas tardes. Vamos a continuar la explicación de la máquina síncrona. ¿Vale? Hemos visto hasta ahora, o lo último que vimos fue el análisis de potencias, cómo se genera potencia activa y potencia reactiva, o se absorbe según el punto de funcionamiento. Y vamos a ver los tipos de funcionamiento que puede tener el generador síncrono. ¿Vale? En general hablamos de dos maneras de conectarlo. O bien como máquina aislada, o bien como conectada a red. Es decir, una sería un generador que alimenta directamente a las cargas y otra sería un generador que alimenta a una red mucho más grande o de mucha mayor potencia que él. ¿De acuerdo? Uno sería pues un grupo electrógeno que alimente un circuito interior concreto y otra sería pues un generador que se conecta a la red para entregar energía al sistema. Vale, nos vamos a centrar ahora en la máquina cuando funciona como aislada. ¿De acuerdo? Cuando trabajamos como máquina aislada, necesitamos regular tensión. ¿Vale? No hay nada que diga que nuestro generador va a dar una tensión estable. ¿Vale? Nosotros podemos tener un generador que nos está dando 400 voltios vacío, pero cuando empiece a consumir, resulta que la reacción de inducido va a hacer que esa tensión se altere. Por lo tanto, mi generador va a dejar de darme 400 voltios. Un generador tiene que dar una tensión estable. Por lo tanto, necesitaremos realizar compensaciones en la intensidad de excitación para mantener la tensión de salida constante. ¿Vale? Entonces, en una máquina aislada debemos regular la tensión mediante la intensidad de excitación. Además, debemos regular la velocidad de la turbina porque tampoco hay nada que nos diga que nuestra tensión no vaya a ser de 50 hercios. Nosotros si queremos alimentar cargas normales, pues queremos una tensión estable en tensión, o sea, en amplitud y en frecuencia, queremos los 50 hercios. La frecuencia de salida de la máquina va a ser directamente proporcional a la velocidad. Entonces, como vamos a querer siempre la misma frecuencia en nuestra red, tendremos que tener un sistema de control de la velocidad, de forma que siempre nuestra máquina esté girando a la misma velocidad, porque eso directamente a afectar a la frecuencia y a la tensión, como ya hemos visto, pero bueno. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos sistemas de control y de esto que estáis viendo aquí, pues es algo muy rudimentario. Vosotros que hacéis y en electrónica veis muchísimos sistemas de control, pero básicamente se trata de medir frecuencia de la red y cuando la frecuencia sube, quiere decir que estamos metiendo demasiada potencia a la máquina para el consumo que está habiendo y entonces hay que reducir el caudal. ¿De acuerdo? Pues básicamente sería un control de ese tipo. Además, eh, como decíamos antes, queremos la tensión constante. E sub 0 es proporcional al flujo. Y ese flujo depende de la intensidad de excitación. ¿Vale? Por lo tanto, si nosotros aumentamos la intensidad de excitación, tendremos mayor tensión de vacío. Si la disminuimos, tendremos menor tensión de vacío. Y eso es lo que nos va a permitir ajustar la tensión de salida. Dependiendo de las cargas que tengamos, como ya habíamos visto, si tenemos una carga resistiva, tendremos que se considera ligeramente magnetizante y es posible que haya que reducir la intensidad de excitación. En realidad, si se tienen en cuenta todos los factores, es tan ligeramente magnetizante que normalmente hay que aumentar también. ¿De acuerdo? Cuando la carga es inductiva, veíamos que era totalmente desmagnetizante. ¿Vale? Entonces, aparte de tener intensidad, que va a caer tensión en las impedancias, vamos a tener que esa intensidad desmagnetiza el entrehierro. Por lo tanto, necesitaremos aumentar y subir la intensidad de excitación para compensar ese efecto desmagnetizante. Y cuando la carga es capacitiva, tenemos un efecto magnetizante que también habrá que compensar. Para que no suba la tensión, tendremos que reducir la intensidad de excitación.
Todo esto se hace pues, con sistemas de control automáticos, ¿de acuerdo? Que se mide tensión y reaccionan en la intensidad de excitación para darte una tensión lo más estable en nivel de tensión y en frecuencia. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que la frecuencia no solo va a afectar, o la velocidad de giro no solo va a afectar a la frecuencia, sino que además la frecuencia depende directamente de la velocidad n, como vemos aquí, pero la frecuencia también aparece en la definición de E sub 0. Por lo tanto, si tenemos un mal control de frecuencia, también tendremos variaciones en E sub 0. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el funcionamiento de la máquina aislada. En el siguiente vídeo veremos la máquina conectada a la red.